Muy buenas y bienvenidos a esta recopilación de mis 5 videos de mitología y leyenda favoritos del canal. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó a él. Hombre y mujer los creó a ellos. Después dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras estaba dormido, tomó una de sus costillas y con eso Dios creó a la mujer. Esperen, ¿qué? ¿Cómo así? ¿No lo había creado ya? Yo soy Rafael Peraza y esto es la historia de Lilith, la mujer que la religión se niega a reconocer. Antes de empezar este video quiero dejar muy claro que no buscamos ofender al cristianismo, ni a los judíos, ni a los acadios, ni a nadie como tal. El objetivo de este video es entretener, además de intentar aclarar el panorama frente a las múltiples creencias sobre un mítico personaje que no ha tenido una narrativa fija, sino muy variante con lo largo del tiempo. No somos historiadores, ni religiosos estudiosos de la Biblia, ni nada por el estilo, por lo que para este video recogimos múltiples interpretaciones sobre la historia de Lilith y la organizamos de manera que tenga un sentido narrativo. La Biblia, esa carta magna del cristianismo que nos cuenta la vida de los pecados en la tierra antes de la llegada de Jesús y su sacrificio por la raza humana, también está llena de simbolismos y verdades indiscutibles en nombre de Dios. Este texto es algo así como la versión oficial de lo que habrá pasado hace miles de años, partiendo desde la creación del mundo entero. En Génesis nos hablan de un Dios que crea la tierra y todo lo que habita en ella en 7 días. Por supuesto, el tiempo en la Biblia es relativo, no sabemos a cuántas horas realmente puede equivaler un día según esta versión y según este Dios, pero esa es otra discusión. En el Génesis, el primer libro de este documento, nos cuentan que Dios crea a un hombre y a una mujer al mismo tiempo y a su imagen. Sin embargo, unos versículos más adelante nos dice que Dios crea a Eva. Y es aquí donde empieza lo interesante, porque ¿cómo es posible que Dios cree a 2 seres y después a uno le saca la costilla para crear a otro? Pero la cuenta da 2 y no 3, son Adán y Eva, no Adán, la mujer que se crea al mismo tiempo, y Eva. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Es por esta y otras incoherencias de la Biblia y sus traducciones que muchos historiadores, historiadoras y conocedores de las religiones han volteado a su mirada a la primera mujer que existió sobre la faz de la tierra al mismo tiempo que Adán, pero que muchos han intentado borrar. La versión más fidedigna sobre la existencia de Lilith, que es el nombre de esa primera mujer, fue escrito entre 700 y el 1000 de nuestra era, 700 años después de la muerte de Jesús. Ahora, se le conoce más como el libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, y en él aparecen aforismos y expresiones, de las cuales 22 están escritas en arameo y otras 22 en hebreo. Esto ha hecho que su interpretación sea un poco muy complicada. En estas escrituras reposa la historia del primer adulterio de la historia, el momento en que Lilith cambió a Adán por el rey de los demonios. Cuenta la historia que siendo el día sexto de la creación, Dios creó a Adán y a Lilith al mismo tiempo, a cada uno con distintos atributos, siendo los de Lilith mucho más marcados, pues tenía rasgos muy sexualizados, unos ojos verdes esmeralda que hipnotizaban, cabello rojo como el fuego y una figura esbelta. De cualquier forma, eran ambos los representantes de los humanos en la tierra y los destinados a cuidar de ella y engendrar a las futuras generaciones. La única diferencia en su creación fue una que más adelante sería el karma de Dios y Adán. Para crear a Lilith fue utilizada inmundicia y sedimiento, en lugar de solo polvo puro. Ambos empezaron a repartir sus labores en el huerto del Edén. Que tú haces esto, yo hago aquello y así, como cualquier otra pareja. El problema grande vino cuando intentaron engendrar, porque Lilith no estaba dispuesta a perder su derecho a disfrutar de la sexualidad y quedarse solamente con Adán, y empezó a pelear con él mismo porque él siempre quería estar arriba, pero ella también.
En nuestros trabajos anteriores, en especial los videos sobre la homosexualidad en Grecia y Roma, pueden encontrar por qué ha sido tan importante quién domina en el ámbito sexual, y al parecer es una creencia que puede venir desde la codificación de personajes como el propio Adán. Un día, en medio de una de estas discusiones, Lilith le reclama a Adán y le dice que ya ella también fue creada con polvo y al mismo tiempo que él, y debido a eso tiene los mismos derechos que él, que es su igual, y por lo tanto no tiene por qué ser dominada en el sexo ni en ningún otro ambiente. Pero Adán, lejos de ceder, intentó forzarla. Fue en ese mismo momento cuando Lilith dijo el nombre impronunciable de Dios y se elevó por los cielos para abandonar el Edén y dirigirse al Mar Rojo. Allí se instaló en una cueva donde se dice que aún vive. A orillas del Mar Rojo tuvo relaciones con demonios y dio a luz a miles de íncubos y súcubos. De esta forma engendró toda una estirpe de demonios sexuales. Los íncubos son demonios masculinos y los súcubos son su contraparte femenina. Algo en lo que la historia se hace bastante énfasis es que en todos ellos se hereda la belleza extraordinaria de su madre, con lo cual podrían causar muchos estragos entre la nueva raza humana. Esto sucedió en un periodo muy corto, por lo que el mundo empezó a llenarse de demonios sexuales, y Lilith tomó el nombre de la madre de los demonios. Algunas versiones dicen que también se convertiría en la esposa de Asmodeo, el rey de los demonios, que es un concepto muy similar al de la figura de Satanás, de ahí el hecho de haber sido la primera mujer en cometer adulterio. El rápido actuar de la primera mujer sobre la faz de la tierra empezó a inquietar a Dios, y a Adán también. Por un lado, la gran cantidad de demonios que empezaron a habitar el mundo era algo bastante preocupante, pero por otro, la soledad que empezó a sentir Adán en el huerto del Edén, y siendo algo así como el hijo favorito de Dios, pues entonces este decidió tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, mandó a 3 ángeles, Asvin, Svin y Snolov. Si me preguntan cómo se pronuncian, bueno amigos, yo tampoco lo sé, simplemente son idiomas que se me hacen muy difíciles como el arameo, ¿no? Básicamente el diálogo que ellos tuvieron con Lilith fue una rogadera para que pues ella volviera al Edén, y ella le respondía como, ¿y si no qué? ¿Ah? O sea, ¿qué me van a hacer si yo no vuelvo al Edén? Yo lo estoy pasando chévere acá. Cuando los ángeles le encontraron en el Mar Rojo, le dijeron que era su obligación volver al paraíso. Lilith les dijo que si volvía sería nuevamente una esclava al servicio de Adán y que pues decidía quedarse ahí donde estaba y seguir procreando demonios, ya que pues ella no les tenía miedo ni ellos a ella, ni a Dios ni a nadie, por supuesto. Ante su palabra, los ángeles le dieron un mensaje tipo amenaza de parte del Todopoderoso. Por cada día que ella no volviera al Edén, ellos matarían a 100 de sus hijos. Pero lejos de estar intimidada, respondió que si hacían eso, entonces ella mataría a todos los hijos de los humanos que les fuese posible. Y asimismo lo haría la madre de los demonios. Mataría a las madres mientras daban a luz y a los hijos los días siguientes al parto. Pero, pues, los bebés que llevaban un amuleto con los nombres de los ángeles no podían ser tocados por Lilith. Esto se volvió una tradición mágico-religiosa judía que consistía en que inmediatamente después del parto ponían anillos, collares, pulseras y demás con los nombres de Zndivi, Zndivi y Sanglov, de nuevo disculpen mi pronunciación, pues a los recién nacidos. Por otro lado, Lilith tuvo que acelerar el proceso de crear demonios, ya que pues estaría perdiendo 100 diarios, también llamados Lilimens, por lo que ella se metería a la cama de hombres solteros en las noches. Por su forma totalmente sexualizada, sería muy fácil para ella convencerlos de tener relaciones o provocarles sueños húmedos. De esta forma aprovecharía las eyaculaciones para tener hijos que, al tener su sangre, se convertirían sí o sí en demonios sexuales. Pero este poder, sin quererlo, fue atribuido por Dios, así como lo oyen. ¿Recuerdan que Dios mezcló el polvo puro con inmundicia y sedimento? Bueno, fue justamente ese hecho, esos elementos, los que le permitieron convertirse en la madre de los demonios. En otras versiones, se cree que esta poderosa criatura se convertía en un pájaro para poder perseguir a los humanos durante el día y de esta forma ya tenía sus presas identificadas en horas de la noche.
cuando se convertía en la mujer inestable e irresistible que acechaba a los hombres, los seducía y, de acuerdo con historias macabras, se alimentaba de su propia sangre y los dejaba muertos en sus camas. Eso en las narraciones más conservadoras también, porque en otras hablan de que Lilith le succionaba el semen hasta que murieran. Sin embargo, ambas versiones han llevado a que su nombre y sus rasgos se hicieran inseparables de la representación de las vampiresas. Cabello rojo, ojos verdes, transformación a pájaro o murciélago, carga totalmente sexual, amigas de la noche y succionadoras. Por esa misma razón, también se cree que Lilith, además de ser la madre de los demonios, la dueña y señora de la luna, de la oscuridad y del adulterio, también se le atribuye ser la madre de las vampiresas. Aunque la historia que se ha contado de la madre de los demonios es muy tenebrosa, ella no era la única con trapitos sucios, ya que un recopilado del Génesis Rabá del siglo XV cuenta que cuando Adán estaba dando nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes, sintió celos de que ellos sí tuvieran pareja y copuló con cada hembra de cada especie por turnos, y como no encontró satisfacción, entonces le rogó a Dios para que le diera una nueva esposa, y es ahí donde empieza la versión oficial de la creación de Eva. Y hay otro pequeño cambio, pero de gran relevancia, que el cristianismo nos habrá contado distinto. La figura de esta mujer ha estado relacionada, además de una alta carga sexual, con la forma de la serpiente. Incluso hay representaciones en las que se le muestra como mitad mujer, mitad serpiente. Es por eso que entre las cientos de versiones que existen sobre los actos malévolos de Lilith, se dice que ella también estaba celosa de la vida perfecta que llevaban Adán y Eva engendrando hijos y sin que le mataran un centenar cada día. Entonces se transformó en una serpiente y se dirigió al paraíso para seducir a Eva a que probara del fruto prohibido. Indudablemente, Lilith es una figura que mezcla la sexualidad con la maldad y la muerte, pero esto no es exclusivo de ella. Este miedo fue asociado igualmente a antiguas diosas y figuras ancestrales, como las hechiceras, las brujas y las otredades de la historia. Lilith posiblemente fue la primera mujer a la que también se le atribuyó el miedo histórico por el poder femenino, ya que tiene todos los componentes para ser la perfecta anticristo. Veámoslo de esta forma: usaba la seducción y el erotismo a su favor como armas. Sus apariciones son relacionadas a la noche, al misterio y a la oscuridad. Fue la primera en decir no, en reclamar la igualdad frente a su par masculino, la primera en mezclarse con demonios, y es que fue la primera en todo. Incluso algo que se le ha cuestionado bastante a esta figura y que refuerza su satanización es que en sus conversaciones con los ángeles elige vivir desterrada y aguantando el asesinato de 100 de sus hijos diariamente antes que volver al paraíso, donde sabe que tiene que vivir de una forma sumisa, y sencillamente decide no hacerlo. Y para que les dé más rabia, Lilith decía y hablaba por ella misma. Nunca le pidió permiso a Adán, a Dios ni a Asmodeo para hacer lo que ella quería. En resumidas cuentas, es el antónimo de María, la mujer que, en cambio, tiene bastante protagonismo en la historia de Jesús y que más tarde, según los cristianos, se volvería el ejemplo a seguir para todo un género. Se dice que Lilith pudo haber inspirado a la reina Lamia, la monarca que tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se decidió a devorar a sus hijos. ¿De dónde nos suena una mujer que mató a sus propios hijos y se dedica a buscar los hijos de otras mujeres? No habremos hablado de eso en algún otro video como el de La Llorona, pero bueno. Lamia fue transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente, mientras que de la cintura para arriba tenía rasgos sexualizados de mujer. Por supuesto, este relato sirvió para que en la antigüedad las madres griegas y romanas amenazaran a sus hijos traviesos con este mismo personaje. Lilith, Lalia, Lilitú, Lilu y Ardat Lili son algunos de los nombres que se le han dado a la madre de los demonios a través de los siglos. Algo que indica que por más que la Biblia se niega a reconocerla, la población que sabe sobre su existencia es realmente amplia. Habiendo crecido cerca de las llanuras del norte de Sudamérica, una de las leyendas urbanas más populares y que de pequeño me asustaba más era la del Silbón.
A esa edad tus amigos y familiares comienzan a contar todo tipo de historias de terror sobre esta malvada figura, como mientras más lejos que esté, más duro se escucha su icónico silbido, pero mientras más cerca, casi es inaudible. Cómo va cargando sacos de huesos de sus víctimas, o tal vez son los restos de su familia, cómo es esquelético y usa una larga parca negra como si fuese la mismísima muerte. Y claramente no podemos olvidar su sombrero insignia, lo que hace que en algunas zonas hasta lo llamen tal vez como el sombrerón, y muchas cosas más. Debido a todo el misterio y misticismo detrás de él, el Silbón se ha vuelto una de las leyendas urbanas más populares en toda Sudamérica, y siguiendo el ejemplo de la Llorona y de la Pata Sola, hoy veremos la historia y la verdad detrás del mito. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia del Silbón? Así como todos los mitos urbanos, la apariencia de esta criatura y su historia de origen cambia bastante dependiendo de dónde se cuente y también de cuándo. Pero los factores más comunes en esta son que esta es una criatura que alguna vez fue humana, pero que debido a sus acciones ya no lo es, que mide cerca de 3 metros de altura, que tiene flacos y largos brazos y piernas, un saco gigante de huesos siempre en su espalda, un aspecto enfermizo y claramente no podemos olvidar su sombrero. Una vez más, su historia varía dependiendo de dónde es contada y de cuándo. El cuándo también es importante. Pero si sea porque su padre lo maltrataba o porque lo descubrieron con una mujer que la familia no aceptaba y la mataron, porque su padre violó a su mujer o porque su mujer sedujo a su padre o porque tenía hambre y su progenitor no consiguió nada de comida, el resultado siempre es el mismo. Un hijo adolescente o adulto joven mata a su papá de forma grotesca y su abuelo, el padre de su padre, como venganza lo maldice por el resto de la eternidad, convirtiéndolo así en una especie de figura fantasmagórica, pero con una presencia física muy intimidante. A diferencia de otras leyendas que hemos tocado en el canal como la Llorona, los Skinwalkers, el Wendigo y otras más, a pesar de la historia del Silbón ser contada en una zona muy pequeña del mundo, este siendo exclusivo de los llanos colombianos y venezolanos, no podemos encontrar un solo relato que podamos llamar oficial, pero tal cual como los mitos que ya hemos mencionado, su historia siempre va de la mano con los problemas y situaciones morales, económicos y políticos de la época en que se cuenta la historia. Cosa que tiene todo el sentido del mundo, considerando que esta es una leyenda que tiene como función el asustar a los jóvenes y evitar que hagan algo tachado como malo o inmoral. En este caso, matar a tu padre, sea por la razón que sea. Pero no podemos hablar de muchas historias al mismo tiempo, así que aunque validaremos cualquier motivo para el asesinato de su padre, vamos a fijarnos a solo una narración de lo que ocurre después, esta siendo la siguiente. Cuando su abuelo, muy herido por la muerte de su hijo, se entera que el asesino fue su mismísimo nieto, este lo manda a buscar y a amarrar a un árbol. Ahí lo azota fuertemente con un látigo de cuero que corta su piel y en sus heridas le echa aguardiente o anís, licores fuertes de la zona, para causarle aún más dolor. Malherido y casi sin vida, su abuelo le suelta a sus hambrientos perros para que estos acaben con el trabajo. Y mientras estos animales le arrancaban pedazo tras pedazo de carne y el muchacho ya no tenía fuerzas ni para gritar de dolor, el padre de su padre lo maldice para el resto de la eternidad, obligándolo a deambular para siempre en las llanuras, cazando borrachos, infieles, abusadores sexuales, ladrones y demás personas de poca moral y a nunca dejar de cargar los pesados restos de su padre. ¿Y por qué borrachos, ladrones, abusadores e infieles específicamente? He ahí lo poético de la historia y lo que son los diferentes orígenes de la misma. Borrachos por el aguardiente que se usó para agravar sus heridas, ladrones por el cuento de que no tenían que comer, infieles en el caso de que su esposa lo haya engañado y abusadores por lo de que su padre violó a su mujer. Todo varía dependiendo del origen, pero al final siempre se suma a la leyenda. Esto hasta ahora solo ha sido una condensación sobre su historia de origen, pero más allá de lo moral y de usar este relato como una advertencia sobre no cometer malas acciones, cuando una leyenda toma tanta popularidad, hay algo mucho más grande detrás. Lo vimos con la historia de la traición o liberación, dependiendo de cómo lo veas, de la Malinche.
También tenemos otro ejemplo con las masacres y desplazos forzados de los nativos Navajo por culpa de los Ute durante los 1800, terminando en la maldición de los Skinwalkers. Ambos videos que ya hicimos y que puedes ver dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla, por cierto. Y claramente, el cuento del Silbón no es la excepción. Desde la colonización de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, los españoles comenzaron a traer todo tipo de ganados y sembradíos a las zonas más fértiles y planas de estas tierras, está siendo las llanuras. Las tribus indígenas que allí habitaban fueron obligadas a irse de allí o a convertirse en el catolicismo y obligados a olvidar sus costumbres, o, si no tomaban las primeras dos opciones, pues eran asesinados. Cabe recalcar que esto era lo que menos pasaba, pero de todas formas sí había muchos casos de lo mismo. La zona demostró ser ideal para la ganadería, ya que había muchísimo espacio plano para que las vacas no tuviesen que moverse mucho, por lo que hacía que la carne no fuera fibrosa y engordasen más. Y lo mejor de todo, no habían estaciones, así que podías tener ganado pasteando todo el año. Y de paso podías sembrar todo lo que tú quisieras para alimentarlas. Se dice que la carne del llano era tan buena que hasta los propios reyes de España la consumían en Madrid. El número de cabezas de ganado era tan grande que hay registros reales, tal vez un poco exagerados, pero que existen, que decían que los números eran mayores a los 5 millones. Y al haber tanta abundancia, la mano de obra era muy necesaria y bien pagada, lo que hacía que esa parte del imperio gozara de muy poca delincuencia. Pero luego de que el imperio español comenzó a decaer y a sufrir gravemente por las guerras en Europa y las invasiones napoleónicas, la situación comenzó a empeorar fuertemente en los llanos. Y luego de que desde Bogotá y después en Caracas, Simón Bolívar y el resto de criollos declararan la independencia de la región de las manos de España, lo que ya estaba feo se puso peor. La mayoría de terratenientes llaneros se mantuvieron fieles a la corona, lo que causó aún más problemas cuando libertadores como José Antonio Páez, también conocido como el Centauro del Llano, ya saben de dónde era, comenzó a liberar la región. Al no recibir noticias ni refuerzos de España, muchos realistas llaneros decidieron tomar todo lo que tenían y huir, mientras que otros se quedaron luchando, lo que significó más y más muerte. Pero lo que siempre hacían al darse cuenta que la lucha estaba perdida sin falta era matar a todo su ganado, de esa forma imposibilitando que los libertadores pudieran usarlo. Cuando las guerras de independencia acabaron, de las casi 5 millones de vacas que se creen que habían, a duras penas quedaron 1/4 de millón, solo 250,000 cabezas, lo que hizo que mucha hambruna y miseria se tomaran los llanos. Y con el hambre y la pobreza, tristemente vienen los crímenes y la desesperación. Y es a raíz de estos malos tiempos que las leyendas, como la del Silbón, suelen nacer. Ya conociendo sus posibles razones de existencia y su contexto, su historia y motivos podrían sonar como a que este monstruo es una especie de vengador o justiciero al atacar a personas de, digamos, según las historias, poca moral. Incluso con esto no se dejen engañar por este aspecto en forma de moraleja retorcida de la leyenda, ya que esto no solo no evita que el monstruo ataque a inocentes de cuando en vez, sino también que los torture psicológicamente y que le guste jugar con sus cuerpos, así sean culpables o no. Así como dijimos en la intro del video, mientras más lejos estés de él, más duro escuchas su particular silbido ascendente. Por lo que ahí es cuando debes alertarte y buscar refugio o compañía en grandes números, ya que supuestamente este solo ataca a sus presas en campo abierto y si están solas. Pero si su tétrico silbido no te hace cambiar de rumbo, poco a poco lo irás escuchando más y más lejos. Lo que hace que aunque tu sentido común te diga que se está yendo y ya no hay riesgo, sea absolutamente todo lo contrario a la realidad, ya que mientras más bajo escuches su sonido insignia, más cerca está la criatura de ti. Una vez te encuentres cara a cara con él, no hay forma de predecir sus movimientos. Supuestamente la única manera de encontrarte con él y salir vivo de esa situación es si en serio hay algo de inocencia y pocos pecados en ti, pero aún así eso no evitará que te caiga a palazos y te deje casi inconsciente y malherido solo como advertencia.
También hay cuentos de cómo, por ejemplo, con los borrachos, les abre el estómago con sus propias y huesudas manos, les saca el alcohol que habían bebido y les arrancaba las costillas y hasta la espina vertebral por el mismo hueco que ya había hecho, dejando un grotesco y sangriento saco de carne mientras agranda su saco de huesos. Y una vez más, historias y ejemplos como hay cientos. Ahora, el tema de los huesos y del saco con los que los lleva es uno que parece aleatorio, pero realmente tiene mucha importancia detrás. Según creencias llaneras fuera de lo católico, que fueron el resultado de la mezcla de las culturas nativas de la zona y de la colonización española, y algo que ya hemos visto también en otros videos de mitos del canal, el tener un cuerpo casi completo y un lugar de descanso fijo es de brutal importancia para que el alma del difunto esté en paz. Dice la leyenda que el Silbón hace desastres con los cuerpos de sus víctimas y les roba sus huesos para que este individuo no solo nunca pueda estar en paz, sino como incluso una manera de alimentarse espiritualmente, si se le puede llamar así. Que el alma del difunto se junte a la del monstruo, a ver si de esa manera él es el que puede descansar en vez de la víctima. Pero, irónicamente, esto lo que hace es aumentar el peso de su saco, cansándolo aún más y haciéndolo sufrir de gran manera. A pesar de que el Silbón no puede hacerte nada si estás dentro de tu casa, esto no quiere decir que no pueda atacar a alguien de tu familia. En el caso de que tarde en la noche escuches su sonido insignia viniendo detrás de tu puerta, debes hacer todo lo posible para ahuyentarlo, o por lo menos para parar de escucharlo, ya que si fracasas en esto es cuestión de tiempo para que alguno de tus seres queridos pague por tus malas acciones con su vida. Bueno, pero también toca decir que una de las pocas cosas en toda situación que siempre espantará al Silbón es tener un perro cerca. Y creo que no debo explicar el por qué, ¿verdad? Al final, por muy loco que todo esto suene, e incluso sabiendo que no es más que un cuento que nos contaban nuestros abuelos para que nos portáramos bien, incluso siendo tan escéptico como lo soy yo, no voy a negar que al visitar los llanos y pasar un rato solo en el campo, cuando era pequeño siempre sentía un poco de miedo, un poco de intranquilidad. Y en parte esto no está nada mal. Leyendas como la del Silbón, la Patasola, la Llorona y muchas más son parte del rico folclore de nuestros países. Han hasta moldeado parte de nuestra sociedad y comportamientos muy similar a lo que los cuentos de los hermanos Grimm hicieron en Europa, lo que hace que aprender sobre estas leyendas se convierta también en parte de aprender sobre nosotros mismos. Eso sí, siempre es importante recordar y también caer en cuenta de que son solo cuentos y de que no hay que excusarse por esos comportamientos para seguir actuando de maneras similares a día de hoy. Tenemos que siempre tratar de ser mejores. Durante el desarrollo de la humanidad, cientos de bestias han plagado las historias y los cuentos de casi todas las civilizaciones. Gigantes, minotauros, demonios, peligrosas criaturas marinas y otros más son un buen ejemplo de esto, pero sin duda alguna uno de los más representativos son esos lagartos alados, a veces en forma de serpiente, capaces de escupir fuegos a los que llamamos dragones. Hoy en día, la idea de los dragones se plasma en casi cualquier forma de entretenimiento. Libros, películas, series, videojuegos y muchos más son algunos de los ejemplos donde escritores y desarrolladores le dan vida a estas criaturas y tratan de hacernos sentir cómo sería convivir con uno de estos. Pero mientras ellos plasman mundos diferentes y fantasiosos, hoy nosotros lo pasaremos a nuestra propia realidad. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los dragones existieran? En este video hablaremos de cómo habría sido nuestra historia si los tipos de dragones más conocidos hubiesen existido en la realidad. La intención de este video es solo entretener y no discutiremos sobre si estos sí existieron en realidad o no, o del simple hecho de que esto sea casi imposible. Para muchas de las sociedades antiguas, los dragones eran un hecho y no parte de la ficción, ellos creían de verdad que existían. Y por eso en este video hablaremos como si estos hubiesen existido en varias partes del mundo. Desde la antigüedad y dependiendo de su posición geográfica, el concepto de dragón, que por cierto viene de la palabra latina draco, que significa serpiente, ha variado muchísimo, pero los dos más comunes son los europeos y los chinos. Para poder imaginarnos una realidad en donde estas bestias existieron, primero debemos definir qué tipo de bestias eran. Por ejemplo, antes de que el catolicismo obtuviera mucho poder en Europa y Asia Menor, se hablaba de dos tipos de dragones.
unos poderosos y peligrosos, sí, claro que sí, pero totalmente animales, sin lógica y solo actuando a costa de su instinto. Pero también habían dragones inteligentes, con habilidades sobrenaturales como hacerse invisible o incluso cambiar de forma, y algunos hasta podían hablar, pero siempre fueron vistos, sin importar qué, como algo malo para la gente, como un peligro para la población. Y esta visión empeoró cuando el catolicismo tomó mucho poder en el continente y comenzó a pintar a estas bestias mitológicas como salidas del propio infierno. Esa idea de dragones con cuernos, escamosos y escupiendo fuego es una relación directa al propio demonio, y una que la iglesia se enfrascó muchísimo en retratar a la gente del común. Pero esto era solo en Europa. Si viajamos unos miles de kilómetros al este, nos encontramos con los dragones chinos, y estos no podrían ser más diferentes. Los chinos veían a cada dragón como una deidad y tienen hasta personalidades e inteligencia lógica. Aparte, pues no tenían una forma de dinosaurio, por así decirlo, sino que más bien de serpiente, con cabeza de toro, boca de cerdo, piernas de tigre y garras de ave. Estos podían controlar todo tipo de aguas, ya sean ríos, lluvia y hasta mares enteros. Y no solo eso, sino que eran vistos como protectores, como un buen presagio, algo pues totalmente opuesto a la versión europea. En lo que hoy es Latinoamérica también existían historias de criaturas poderosas en forma de serpiente también, capaces de volar, pero esta descripción suele ser muy vaga y en todo caso serían similares a los propios chinos. Aunque la Iglesia Católica y otras religiones del mundo han tratado de borrar sus relaciones a las antiguas historias folclóricas de dragones, para los humanos de hace 1000 años aproximadamente y hasta más, estas historias eran parte del día a día, y es aquí donde nosotros las volvemos reales. Como tanto los dragones chinos como los europeos fueron tan representativos e importantes en sus respectivas tierras, por cuestiones de tiempo y para poder hablar bien de cada uno, este video tocará específicamente el caso sobre qué tal si los dragones europeos fueran reales. Si quieres que más adelante hablemos sobre los dragones chinos y los pongamos en nuestra historia, comenta en la parte de abajo y en mayúsculas dragones orientales. Los dragones europeos eran un factor común en la historia de muchísimas sociedades: los celtas, los griegos, los vikingos, los germanos, los eslavos y muchos más. Todos tenían algún tipo de idea de qué era un dragón según sus historias. Por eso, y así como en muchas otras cosas, el catolicismo no eliminó estas ideas, sino que más bien buscó adaptarlas a su religión para que si alguien seguía creyendo y hablando de estas, por lo menos fuera bajo el manto de Dios. Si estos dragones fueran reales, hay dos posibilidades: o estamos fregados o muy fregados. Al esto ser parte del folclore de cada región, era muy común escuchar la historia de un valiente héroe que con mucho esfuerzo y poder iba y derrotaba al dragón que atormentaba al pueblo, por lo que casi nunca ganaba la bestia. Pero si estos eran reales y peor aún, inteligentes y sobrenaturales, no tendríamos ninguna esperanza de derrotarlos. Pero digamos que no, digamos que eran criaturas que actuaban a punta de instinto, pues en este caso sí tendríamos alguna posibilidad de ganarles. Los dragones serían un peligro constante, robando ganado, quemando sembradíos, atacando pueblos pequeños en búsqueda de comida y muchas otras cosas más, pero los ataques serían esporádicos y por temporadas. Si se conseguía armar un ejército y planeaban bien cómo engañar y derrotar a este monstruo, aunque mucha gente perdiera la vida en el proceso, matar a un dragón sería posible. Muchas sociedades tendrían grupos de personas especializadas en esto, mercenarios serían contratados, aquellos que lograran degollarlos serían vistos como los propios héroes. Es más, en caso de que todavía exista, la propia iglesia fundaría cruzadas específicas en contra de los escupefuego, y poco a poco, y así como pasó con el lobo europeo, empujaríamos a los dragones a vivir en zonas muy aisladas del mundo, donde los que hayan sobrevivido la tendrían muy difícil para seguir existiendo. Las escamas de estos se incorporarían a la armadura de los generales y reyes. Religiosos de alto nivel podrían hasta utilizar largos huesos de los monstruos como ceptros. Se tallarían historias en los demás huesos, y si su carne no es de mal sabor o venenosa, se harían banquetes con esta para la alta sociedad del pueblo o ciudad. Esto en Europa, ya que en muchas otras partes del mundo
pero pues o no habría la suficiente gente como para derrotarlos, o no tendrían la tecnología necesaria para hacerlo, o tal vez hasta los considerarían como dioses, tal cual como lo hacían los chinos. Sería muy interesante ver cómo reaccionarían los europeos al momento de llegar a América y ver que los nativos trataban a los dragones como deidades. Toda la colonización cambiaría, todo el mundo cambiaría. Pero si los dragones son sobrenaturales, para nada animales y muy, pero muy inteligentes, ahí sí es que estamos pero muy mal. Este tipo de bestias eran avaras y resguardaban tesoros, amaban el oro como tal. Eran engañosos, podían disparar guerras entre reinos para que cuando éstas terminaran y ambos lados estuvieran muy pero muy dañados, ellos atacar y destruir lo poco que quedaban y robarles todo el oro. Hay historias muy entretenidas sobre estos. Por ejemplo, en Inglaterra se contaba mucho la historia de un dragón en Libia que aterrorizaba a una gran ciudad. Este era tan poderoso que la única forma de calmarlo y de que se fuera era sacrificando a una oveja y a una mujer virgen todos los días. Esto ocurrió durante un largo tiempo y no fue hasta que le tocó a la hija del rey que San Jorge apareció en su caballo y atacó a la bestia. Logró apaciguarlo y llevarlo hasta la plaza principal, donde prometió matarlo solos y todos en el reino se convertían al catolicismo. ¡Qué gran héroe! Y al estos estar de acuerdo, la bestia fue degollada. Era muy común que el catolicismo pintara a santos y a reyes adeptos utilizando el poder de Dios para acabar con estas bestias, pero pues si estas historias pasaran a la realidad, las cosas serían muy pero muy diferentes. Es más, el propio dragón de la bandera de Gales era tan poderoso que con solo sus rugidos podía dañar sembradíos enteros y hacer que mujeres embarazadas perdieran a sus hijos. La verdad, si estos dragones fueran reales desde hace por lo menos unos 1500 años, una muy buena relación a lo que podría pasar, que se me viene a la mente, es la del culto a los dragones en Skyrim, donde estas bestias, al poder hablar entre ellas y demostrar su poder a los humanos, impusieron un régimen totalitario en las zonas donde todos servían a sus señores dragones. Y tiene sentido, de nuevo, si se nos pintan a estas bestias como avaras y en busca de poder e influencia, estos verían a los humanos como sirvientes poco dignos, aquellos que alimentarían a sus amos y que les rendirían tributo y una eternidad de servidumbre. En el antiguo mundo, muchos reinos tratarían de unirse y luchar en contra de estos monstruos, pero sería prácticamente en vano si consideramos la cantidad de gente que había hace unos 1500 años y la diferencia entre cada región, por así decirlo. La religión se basaría meramente en alabar y rezarle a los dragones, a estos seres superiores que con el uso de la razón, la inteligencia, el poder, comunicarse, la demostración de su poder y muchas cosas más, podrían inventarse cualquier cosa para subyugar a la humanidad y luego de varios castigos casi todos nos lo creeríamos. La historia del mundo se dividiría en dos, antes y después de la llegada de los dragones. Cada dragón sería como un señor feudal, manejando sus tierras y a sus habitantes, haciendo que estos trabajen para él y, de ser necesario, llevándolos a la guerra contra otros dragones para hacer crecer sus reinos. Muchos se organizarían y lucharían contra ellos, pero el resultado sería siempre el mismo. Al final, el huir a zonas remotas del mundo para escapar de los dragones ya no sería una buena estrategia, porque puede que hayan dragones afines al invierno, que vivan del hielo y que congelen lo que sea con su aliento, así como también habrían dragones del desierto y de muchos otros climas más. Esta vez no habrían santos que con el poder de Dios degollarían a los dragones, no habrían héroes nórdicos del pasado que a punta de gritos y magia derrotarían al dragón de dragones, al devorador de mundos, al Duin, sino una raza humana que sería obligada a vivir para servir a sus amos. Con el tiempo, guerras civiles se harían entre los propios dragones, unos buscando el poder y el oro de otros, o simplemente por rivalidades personales. Y la carne de cañón y los que financiaríamos estas guerras seríamos nosotros. Tristemente, el futuro no se ve muy bien si es este el tipo de dragones con el que nos toca convivir. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí dejamos nuestro video. Recuerden comentar en la parte de abajo Dragón Oriental, todo en mayúscula, para poder ver cuánta gente quiere este video y si más adelante lo hacemos.
Quiero también agradecer a mis Patreons Josie Freeze, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, José López, José Cortés, Apo y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que siempre sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres convertirte y ayudar directamente en el canal, puedes hacerlo uniéndote a Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes esto con más personas también me estarías ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día. La mitología nórdica, aquella de la que ya tenemos por lo menos algo de conocimiento gracias a las películas de Marvel y demás piezas de entretenimiento. Esta es una de las más complejas y místicas que existen en la historia. Según los antiguos escandinavos, en los inicios del tiempo no había césped, lagos, cielos o tierras, solo dos lugares, uno frío, desolado, oscuro y apartado en el norte, cuyo nombre era Niflheim. Al otro lado, en el sur, estaba Muspelheim, una tierra de fuego y calor tan absorbente que ninguna criatura no oriunda de este lugar podía sobrevivir. En el medio estaba Ginnungagap, un literal vacío de espacio y tiempo, pero donde luego de mucho tiempo algo curioso comenzó a pasar. De Niflheim, un gran río comenzó a fluir. Este se alejó tanto de su origen que llegó al aún más frío vacío de Ginnungagap, y debido a dicha temperatura bajo cero, este se congeló. A su vez, un gran gigante se fue formando dentro del hielo, pero mientras más crecía, tanto él como el río se acercaron lo suficiente a Muspelheim como para descongelarse, y el gigante fue liberado de su fría prisión, y su nombre era Ymir, quien de donde más adelante Midgard, nuestro planeta, sería formado. Yo soy Rafael Peraza y esto es La creación según la mitología nórdica. La intención de este video es entretener y explorar el mito de la creación según la mitología nórdica. Trataré de pronunciar todos los nombres de la forma más parecida a la original, es decir, como lo dirían los islandeses, pero también lo diré con algunas terminologías y como se suele escuchar en español, por lo que también les pido disculpas de antemano por algunos errores que cometa si es que los cometo. Era común que del hielo o del fuego de Niflheim o Muspelheim se formaran no solo gigantes, sino todo tipo de criaturas. Lo que sí fue causante de sorpresa fue que una de estas pudiera haberse generado fuera de dichas tierras, pero Ymir no estaba solo. Poco después de su descongelamiento, una vaca llamada Aumdumla sufrió el mismo destino y gracias a su leche pudo nutrir y alimentar a Ymir. Pero dicha vaca también necesitaba comida y la consiguió de una piedra de sal formada por el hielo de Ginnungagap. Luego de lamer por 3 días seguidos de la piedra, una extraña figura comienza a revelarse. Este era el gigante Bori, de quien en un tiempo se originarían los dioses. Bori y una gigante de hielo tuvieron un hijo de nombre Bor, y Bor tuvo 3 hijos, Vili, Ve y Odin. Una vez adultos, los 3 hijos de Bor deciden sin razón aparente matar a Ymir, quien gracias a su hambre había liberado a su abuelo Bori de su prisión de piedra. La muerte de Ymir sería la razón del odio de los gigantes a los hijos de Bor y a toda su descendencia. Pero lo más importante es que el cuerpo sin vida de Ymir, algo mágico estaba ocurriendo. Su cuerpo fue separado en partes en el medio de Ginnungagap, formando así nuevos mundos. Su piel se convirtió en la tierra que pisamos, su sangre en los ríos, lagos y mares, sus dientes y huesos en las montañas y cordilleras enteras, su cráneo en el cielo que cubre nuestras cabezas, su cerebro en las nubes y su cabello en las plantas y árboles. Y fue así como Midgard, la tierra, nació. Al ver este nuevo mundo, los hijos de Bor tomaron 2 troncos y le dan figura a 2 criaturas, Ask y Embla, los primeros humanos. Bastante curiosos estos nombres, ¿no? Pero estos eran solo vasijas vacías, lo que hizo que Vili le diera razonamiento y emociones. Odin les dio aliento y vida, y Ve les dio una apariencia diferente y los 5 sentidos. Pero sus casi perfectas creaciones estaban en peligro. El vivir en el cadáver de un gigante no era bien visto por dicha raza, por lo tanto los hijos de Bor, cuyas creaciones se referían a ellos como dioses, deciden tomar las cejas del cuerpo de Ymir y con estas rodear Midgard, por ende protegiéndola, pero a la vez separándola del resto de los mundos y en especial de los gigantes.
Ya tenemos cómo se creó el mundo, quiénes lo hicieron y de dónde vienen los humanos, pero ¿qué hay del sol y la luna? Las sagas cuentan que un hombre, cuyo nombre era Mundilfari, tuvo dos hijos, Sol y Mane. Mundilfari decía que sus hijos eran los seres más hermosos en el universo y que los propios dioses los favorecían directamente, cosa que no era cierta. Odín y sus hermanos no estaban para nada complacidos con la soberbia y la arrogancia del hombre, por lo que deciden secuestrar a sus hijos y ponerlos en carruajes en el cielo. Sol fue obligada a dirigir al sol, mientras que Mane a la luna. Haciendo un pequeño paréntesis, también es importante indicar que a pesar de tener orígenes lingüísticos muy diferentes, los términos Sol y Mane para hacer referencia a los dos cuerpos celestiales tienen nombres muy similares en la lengua nórdica antigua al propio inglés, siendo Sun, el sol, y Moon y Mane, la luna. Una vez en los carruajes, nada impediría que los dos hermanos simplemente se rehusaran a cumplir con los ciclos del sol y la luna, por lo que Odín decide soltar dos lobos para que los persigan. Y si los alcanzan, estos serían devorados. Los nombres de dichas bestias eran Skoll para el sol y Hate para la luna. Tal cual como en el inglés, los días de la semana, lunes y domingo, estos siendo Monday y Sunday, hacen referencia al día del sol, Sunday, y al día de la luna, Monday. En el antiguo nórdico y aún en lenguas como las islandesas y el sueco, Sundag, siendo domingo, se llamó así por el sol, y Mandag, siendo lunes, fue por Mane. Pero volvamos al tema de los mundos por un momento. Aunque ya existían Muspelheim y Niflheim, de la muerte de Ymir, Midgard no fue el único mundo que se creó, sino que otros 6 nacieron al mismo tiempo, todos alrededor de un factor común que los comunicaba, siendo Yggdrasil, el árbol de la vida. Comencemos con Alfheim, tierra de los elfos blancos. Esta raza no eran ni dioses, ni gigantes, ni criaturas comunes, sino algo en el medio de todo. Debido a esta separación, los elfos eran criaturas muy introvertidas y no les gustaba ser vistos. De hecho, en la mitología nórdica solo hay registro de un nombre de ellos, Dain. El rey de estas tierras, curiosamente, no era de dicha zona, siendo el dios de la fertilidad agrícola, Frey, oriundo de Vanaheim. Y hablando de este lugar, Vanaheim es el lugar de origen de los dioses Vanir, la principal competencia de los Asir. Estos siendo los dos tipos de dioses que, a pesar de ser diferentes, eran venerados por los humanos. La tierra de los Vanir era una verde y muy hermosa pradera altamente fértil. El padre de Frey era Njord, amo del viento y de las olas, y su hermana era Freya, diosa de la fertilidad humana, el amor, la sexualidad, la lujuria y otras cosas relacionadas con el sexo. Haciendo un pequeño paréntesis, es curioso este aspecto de la mitología nórdica. Estos no eran para nada cerrados con respecto al tema del sexo como lo son las religiones abrahámicas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam. De hecho, en las historias de los dioses se cuenta cómo Thor fue un travesti por unos días y cómo Odín también se llegó a hacer pasar por mujer para seducir a una gigante lesbiana y poder tener un hijo con ella. Para bien o para mal, la sexualidad abierta era un tema cotidiano para los antiguos escandinavos. Pero bueno, volviendo a los mundos, podemos hablar también de Svartalfheim. Esta es la tierra de los elfos oscuros, que comúnmente eran llamados enanos. Este mundo se encuentra debajo de Midgard, pero no tan abajo como Helheim, y sus habitantes, los enanos, fueron creados de los gusanos que se alimentaban de la carne en descomposición de Ymir. Helheim, que lo acabamos de mencionar, es el equivalente al infierno o el inframundo nórdico, comandado por la gigante Hel, o como Marvel nos ha acostumbrado a decir, Hela. A este mundo llegan las almas de aquellos que no hayan tenido una muerte gloriosa o una vida digna. Pero el martirio no solo recae en tener que pasar la eternidad allí, sino la dura y oscura odisea que es el llegar a este triste mundo. Aunque ya hablamos de Niflheim al principio del video, tal cual como en Muspelheim, esta fría tierra también tenía una criatura mística que los dirigía, esta siendo el dragón serpiente Nidhogg, que se alimentaba de masticar eternamente las raíces de Yggdrasil y de algo más, los cuerpos de los muertos. Resulta que Helheim y Niflheim estaban conectados y los muertos debían rondar del infierno a una desolada parte de Niflheim de nombre Niflhel, donde dichas pobres almas estaban destinadas a experimentar una triste muerte por segunda vez.
Muchos de los gigantes que habitaban en Niflheim luego de la muerte de Ymir se mudaron a una muy fronteriza tierra fría y desolada a la que le dieron el nombre de Jotunheim, la tierra de los Jotuns, es decir, los gigantes de hielo. Estas criaturas eran muy agresivas y violentas, todos expertos en la guerra, pero también al ser la raza más antigua del universo, eran muy sabios e inteligentes. En Jotunheim se encuentra el pozo de Mimer, y la leyenda cuenta que todo aquel que beba de este recibirá conocimientos y sabiduría superior a la de casi cualquier ser viviente. Y por último, y más importante para toda la humanidad, tenemos a Gosheim, la tierra de los dioses Asir. Este mundo se encuentra en la cima de Yggdrasil y está lleno de riquezas y lugares icónicos, uno de estos siendo Asgard, donde viven los dioses. Dentro de Asgard está el gran salón de Odín y los demás dioses importantes, Valhalla, donde todos los guerreros vikingos que hayan tenido una gloriosa muerte se volverán a encontrar y a reunir con Odín para luchar y comer y beber hasta el final de los tiempos. Y muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellas personas que tuvieron una vida digna pero no eran guerreros? ¿Acaso ellos no merecen Valhalla? ¿O son enviados a Helheim directamente? Pues ninguna de las dos. Comerciantes, agricultores, madres que no hayan sido guerreras y demás personas que no eran afines al combate, al morir van a Vanaheim, al salón de Frey y Freya, donde podrán tener un descanso eterno tranquilo y digno. En los inicios de todo lo que contamos, una vidente le asegura a Odín y a todos los Asir que su ego y acciones, aunque impunes en el momento, desatarían un final atroz. Esa predicción recibió el nombre de Voluspa y dicta que, enfadados por la soberbia de Odín, Vili y Ve, los Muspelsons, los gigantes de fuego habitantes de Muspelheim, han jurado venganza contra los hermanos, toda su descendencia y sus creaciones, es decir, los humanos. Y sería de la mano de Surt, el líder de los Muspelsons, que empuñando su gran espada de fuego lideraría a sus soldados a una última gran batalla llamada por la vidente como Ragnarok, donde Surt derrotaría a los Asir y destruiría Midgard. Pero la historia del Ragnarok y el final del mundo es para otro día. Los pueblos nativos del continente americano, a pesar de haber perdido muchísima de su cultura, tradiciones e historia desde su contacto forzado con Europa y sus descendientes, aquellos que aún quedan a día de hoy hacen lo posible para no perder su esencia original. Uno de estos aspectos que mejor han sobrevivido el tiempo, tal vez debido al morbo de la gente, son los mitos y leyendas sobre monstruos, entes, criaturas o simplemente personas con habilidades fuera de lo normal que utilizan estas características para el mal. Anteriormente en este canal hemos hablado ya de mitos como el de la Llorona, el Wendigo, los Tengu, el hombre polilla y varios más, pero hay una criatura, un brujo o bruja cambiaformas que ni siquiera los Navajo, sociedad de los que este proviene, quieren dar muchos detalles al mundo exterior por miedo y desconfianza al mismo. Pero el día de hoy, utilizando toda la información disponible que tenemos sobre ellos, trataremos de explicar mejor su origen y razones de ser. Yo soy Rafael Peraza y esto es la leyenda de los Skinwalkers, los cambiapieles. Durante siglos, los Jin al-Dlushi, en su navajo original, que literalmente se traduce a aquellos que van en cuatro patas, eran y son una especie de brujos o curanderos de cualquier género que se caracterizan por cambiar su forma humana a la de varios animales, especial, pero no exclusivamente, en coyotes, considerados como uno de los animales de menos confianza y traicioneros por muchísimas sociedades nativas del norte del continente. Otros animales que suelen ser los favoritos de estos cambiantes de forma son las águilas, lobos, zorros, cuervos y muchos más, todos con algún tipo de contexto negativo en las leyendas y el folclore navajo. Aún así, el poder de un Skinwalker no es algo con lo que uno nace o se topa por accidente. Aquellos que logran cambiar su forma a la de animales tienen que primero haber sido curanderos o algún tipo de chamán, brujos y demás posiciones que requieren de mucha disciplina, influencia y una fuerte conexión con la tierra. Una vez se alcanza dicho poder, estos individuos deben tomar una decisión importante, si desean recibirlo o ignorarlo. Pero por lo general, cuando se recibe, no es para las mejores intenciones que digamos. Aquí en el estado de Arizona, donde en este momento me encuentro, muchos de estos cambiantes utilizan el bosque y la cobertura de la noche para cambiar de forma, para abrazar este ritual, este proceso.
utilizando la noche para que nadie se entere de que tú eres el que está cambiando. Mucha de la resistencia Navajo en hablar del tema es porque lo más probable es que ellos tampoco sepan quiénes son realmente skinwalkers dentro de su propia tribu. Y en el caso de que alguien sepa quién la posee, tal vez por su propia seguridad sea mejor no decir nada al respecto. Por alguna razón estas personas deciden utilizar su poder para causar daño y sufrimiento a otros, pero esas maldades no son algo exclusivo para extranjeros o enemigos de la tribu, sino que por lo general, a pesar de que hay muchas excepciones, estas caen sobre sus propios conocidos Navajo. Una particularidad sobre estos individuos es que no pueden cambiar de forma sin primero conseguir la piel de dicho animal al que quieren convertirse y ponérsela encima. Es por eso que en el invierno, incluso en el suroeste de los Estados Unidos, donde estamos en este momento, que aunque no parezca, las temperaturas pueden ser muy bajas, llegando en promedio entre menos 10 y menos 15 grados centígrados, con nevadas esporádicas. Incluso con todo ese frío, los Navajo no utilizan ningún tipo de pieles para no atraer miradas y sospechas que la gente no quiere que sean atraídas. Pero si la situación de verdad era muy extrema y necesitaban calentarse sí o sí y no había de otra sino más que usar pieles, trataban de utilizar animales que no fuesen, ¿cómo decirlo?, negativos hasta cierto punto, ¿no? Animales inofensivos, como por ejemplo lo podían ser pieles de ovejas o incluso pieles de vaca. Aunque no se sabe con certeza cuál es el ritual necesario para que alguien se convierta en cambiante, se cree y es popularmente mencionado que algo muy oscuro debe hacerse para llegar a obtener semejante poder. Muchas culturas latinoamericanas creen en que así como la naturaleza da, esta también exige algo de vuelta, y los Navajo no son la excepción. Por eso se dice que una parte crucial del ritual se refleja en la forma de un sacrificio, pero no de un lobo para convertirse en lobo o un águila para ser un águila, sino una ofrenda de sangre compartida o fuertemente relacionada, es decir, la de un familiar, una pareja o un amigo o amiga muy cercano a la persona que reclama dicho poder. Por eso era tan importante para los skinwalkers tener que usar la cubierta de la noche en un bosque o en un desierto en medio de la nada, para no atraer de nuevo miradas sospechosas, ya que si vas por ahí con piel de lobo en tu cabeza, creo que le estás gritando a todo el mundo cuáles eran tus intenciones. Pero como todo lo maligno o dañino que hay en este mundo, incluso cuando se cree tenerlo bajo control, este se esparce muy rápido. Eventualmente dicha habilidad se apodera de su huésped. Primero transformaciones esporádicas y descontroladas de alguna parte específica de tu cuerpo ocurren. Dedos que se convierten en garras, narices en picos, pies en patas y mucho más. El instinto animal de las formas que esta persona más adoptaba comienza a apoderarse de su humanidad. Se vuelven salvajes, irracionales, deformes, mitad persona, mitad animal. Pero incluso cuando con el tiempo lo animal absorbe casi todo lo humano, hay un crucial comportamiento del hombre que no se pierde, una característica que aunque existe en el mundo animal rara vez se consigue, pero que en las sociedades humanas es el pan de cada día, la maldad. Si el skinwalker llegaba a ser muy poderoso, no solo tenía la habilidad de cambiar de forma a la de otros animales, sino que también recibía superfuerza, habilidad, incrementaba su tamaño, resistencia y muchas ventajas más. Por si fuera poco, este tenía la posibilidad también de leer mentes humanas. Y si él se quedaba mucho tiempo mirando directamente a tus ojos, podías convertirse en su marioneta de carne y hueso. No se sabe muy bien si después de pasar por todos estos cambios, aquellas personas que ahora caminan en 4 patas retienen algo de su raciocinio, si de alguna forma mantienen algo de su personalidad o de sus recuerdos incluso. Pero según experiencias contadas de personas que supuestamente sobrevivieron al ataque de un skinwalker, no importa qué tanto le dispares, no importa qué tanto lo apuñales, no importa qué tanto incluso intentes quemarlo, la única forma de hacerle daño a un skinwalker es si las balas que utilizas, si la punta de la flecha que lanzas, o incluso si la hoja del hacha que vas a utilizar, para que ésta sea efectiva, tiene que estar cubierta en ceniza blanca, porque si no,
no le harás daño jamás y nunca a un Skinwalker. Nada te garantiza que puedas salir de ahí con tu vida. Si logras cubrir en ceniza blanca las balas que le disparas, la cabeza de la flecha que usas o el cuchillo o hacha con el que lo apuñalas, existe la pequeña posibilidad de que ahuyentes a la bestia y tal vez, solo tal vez, hasta que la mates. Aún así, se cree que mientras más viejo, sabio y hábil sea el curandero o la bruja que posea esta habilidad, más tiempo le tomará llegar a este estado salvaje. Tal vez en algunos casos ni siquiera tengan que experimentarlo. Pero, así como esos individuos ven a este poder como una bendición, el mismo puede ser un arma de venganza. Pocos años después del final de la Guerra Civil estadounidense, estamos hablando de mediados del siglo XIX, el ejército de este país fue ordenado a mantener una presencia mucho más estable y fuerte en aquellas tierras del sur lejanas a Washington que, a pesar de ya no estar en guerra, seguían siendo de alguna forma leales a la causa confederada. Parte de esas zonas estaban en los estados que hoy conocemos como Nuevo México y Arizona, y en estos vivían numerosas tribus nativas, entre ellas los Navajo y los Ute. Al haber gozado de varios años sin tener que preocuparse en pelear contra los estadounidenses gracias a la guerra civil que estos estaban luchando entre ellos, las tribus de la zona pudieron dedicarse a sus propios asuntos sin intervención extranjera. Pero cuando la guerra terminó y el hombre blanco volvió, muchos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para no perder esa breve libertad que tanto disfrutaron. Durante esta nueva ocupación estadounidense, los Ute forjaron una alianza con el ejército de dicho país en la que conservarían sus tierras y libertades a cambio de su colaboración en subyugar y relocalizar a otras tribus de la zona. Entre ellas estaban los Navajo. Luego de robar sus tierras en Arizona y expulsarlos de las mismas, el ejército de los Estados Unidos forzó a los Navajo a migrar a una pequeña reservación en Nuevo México dentro del Bosque Redondo, a miles de kilómetros de su hogar ancestral. Dicha caminata recibió el nombre de The Long March, la marcha larga, y por 4 arduos años casi 10,000 Navajo aguantaron todo tipo de calamidades en el camino. Solo la mitad llegó a su forzado destino. Por semejante traición, los Navajo maldijeron a los Ute con el pésame del Skinwalker, donde ahora, en vez de obtener la habilidad de cambiar de forma por decisión propia y en personas de alto nivel, cualquier Ute que haya traicionado a un Navajo o que cometiera alguna atrocidad contra quien fuera, se convertiría en la versión salvaje de los Skinwalkers sin ninguna posibilidad de reivindicación. Y muchos caerían en esta. Una vez más, mis queridos amigos, quiero recordarles que debido al secretismo de los Navajo, realmente toda la información que se dijo hoy es lo único que pude encontrar en internet e investigando un poco más, incluso estando aquí donde estoy en Arizona, ¿no? La verdad es justificado todo el secretismo de esta tribu, ¿no? De esta sociedad, no solamente tanto por sus secretos culturales, sino por también todo lo que han sufrido como comunidad. Pero de todas formas también es entretenido poder hablar, si sea un poco, al respecto de estas historias, ¿no? Así como ya lo hemos hecho de tantas otras sobre nuestras comunidades increíbles que hemos tenido y que tenemos en todo nuestro continente americano. Si te llama más la atención este tema y quieres escuchar una historia totalmente creada por mí, no está basada en hechos reales, pero sí en las circunstancias y en la descripción. ¡Wow! Se acabó. Se apagó de repente. ¡Uy! Me dio escalofrío y todo. Eso. Si te interesaría escuchar otra historia sobre los Skinwalkers, pero algo más personal, algo creado por mí, pero basado con todas estas investigaciones que realicé al respecto y contado en este mismo escenario, en medio del bosque, en medio de la nada, en territorio de estas criaturas, te invito a que te suscribas y que revises nuestro video que ya está publicado en nuestro canal hermano, El Señor Baúl, en donde estaré contando esta historia, la publicaré y bueno, nada, espero que les guste realmente. Algo así tétrico, algo un poco diferente, de nuevo, totalmente creado por mí, totalmente ficticio entonces. Pero creo que puede ser algo interesante, algo diferente al respecto, ¿no? Si les gustó este tipo de videos en donde hablo de las criaturas y de todas las cosas que realmente son
pertenecen al misticismo ya, el folclore de nuestro continente, en este estilo que pues planteé hoy, algo un poco diferente a lo que normalmente hago. Comenta en la parte de abajo Skinwalker todo en mayúscula, para ver de qué otras criaturas de las zonas que voy visitando en mis viajes, que voy reportando en el Señor Baúl, podemos hablar al respecto, ¿no? Así como les mencioné, en este canal del Señor Baúl voy a estar publicando y mostrando todos los viajes que voy haciendo. No solamente voy a estar acá en el suroeste de los Estados Unidos, sino que a mitad de año me iré para Europa unos 3 meses. Hay bastantes leyendas bastante interesantes de las que hablar, y después de eso estaré terminando el año en el continente suramericano, en nuestra parte del continente, ¿no? Y comenzando el próximo año también en eso. No solamente estaré hablando de criaturas mitológicas en estos viajes, sino también de todo lo cultural, todo lo histórico, y también unos vlogs personales de mis experiencias en estos lugares. Así que de nuevo, si te gusta este tipo de cosas, si te parece interesante lo que estoy diciendo aquí y quieres ver cómo voy viajando por todos estos lados, con mi fiel acompañante, esta linda minivan que acomodé para que fuera mi casa, te invito una vez más a que te suscribas a mi canal personal, El Señor Baúl.